El 15 de enero de 1947, en Los Ángeles, California, una mujer daba un paseo con su hija cuando se encontró con lo que pensó que era un maniquí roto. Pero al acercarse, comprobó que se trataba de una mujer joven. Mi nombre es Mariam y hoy en Tejiendo Historias hablaremos del caso de la Dalia Negra. Su nombre era Elizabeth Short, nacida en Boston, Massachusetts, y su sueño era ser actriz famosa, por lo que decidió mudarse a Los Ángeles, California, lugar donde fue encontrada sin vida en un terreno baldío, dando origen así a uno de los crímenes sin resolver hasta la fecha en Estados Unidos. El cuerpo sin ropa de Elizabeth había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y completamente drenado de evidencia física. Su rostro estaba abierto desde la comisura de los labios hasta las orejas. Le sacaron varios órganos, incluyendo el corazón. Le quitaron la punta del seno izquierdo. Le abrieron el vientre un poco por encima de la entrepierna. Seccionaron un trozo de muslo y lo colocaron dentro de su zona íntima. La dejaron sin respiración de manera forzada y le rompieron las piernas. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas, hechas por cuerdas, lo que sugería que había estado atada por al menos 3 días, durante los cuales fue maltratada de múltiples maneras. La habían lavado y limpiado, y ya en el lugar del hallazgo la habían tendido de espaldas, con las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. En la tierra cercana a su ubicación encontraron la huella de un talón de zapato masculino y las marcas de un vehículo. A pocos metros de allí hallaron un saco de cemento vacío con algunas marcas de agua con líquido vital. La autopsia determinó que Elizabeth se fue de este mundo por pérdida de líquido hemático, además de una conmoción cerebral. El 23 de enero de 1947, un hombre que decía ser el responsable de estas acciones llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner para expresar su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia. Además, el hombre se ofreció a enviar pertenencias de Elizabeth, paquete que llegaría al día siguiente a la editorial y que contenía el certificado de nacimiento de ella, fotografías y una libreta de direcciones que tenía el nombre de Mark Hansen en la tapa. Hansen, una de las últimas personas que vio a Short con vida, se convirtió en sospechoso. Era el propietario de una sala de baile que Elizabeth solía frecuentar. La libreta de direcciones sí era de él, pero era su novia la que la usaba, y Elizabeth y ella eran amigas. A la libreta le habían arrancado una hoja. De igual manera, la policía investigó la lista de nombres que contenía. Todos los interrogados contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Elizabeth en la calle o en un bar, que le habían invitado un par de copas o a cenar, pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y no volvían a verla. Con el paso de los días, la policía solo llegaba a callejones sin salida, y la intromisión de los periodistas complicaba cada vez más el caso, pues empezaron a distorsionar la información para crear titulares escandalosos sobre la vida de Short. Y así fueron transcurriendo los días hasta que el caso se enfrió por falta de pruebas, y al día de hoy sigue siendo un caso sin resolver. En el año 1999, Steve Hodel descubrió en el álbum de fotografías de su padre una foto de una mujer de piel clara y cabello oscuro, a la que no conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de entonces, Hodel llevó a cabo una extensa investigación que lo llevó a estar convencido de que su padre, George Hodel, era el responsable de lo que le pasó a Elizabeth Short, pues el señor vivía en la misma ciudad en el momento de los hechos, y muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos, incluso algunos afirmaron que eran amantes. La policía pensaba que los cortes en Elizabeth solo podían haber sido realizados por alguien con conocimientos médicos. George Hodel era médico y su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde fue vista con vida Elizabeth. Por otra parte, la posición deliberada en la que ubicaron el cuerpo se parecía demasiado al cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray, quien era amigo cercano del Dr. Hodel.
Además, en enero de 1947, George Hodel compró sacos de cemento para hacer remodelaciones en casa, sacos similares a los que fueron hallados en la escena. Un vecino del sector afirmó que antes de aparecer el cuerpo, un auto negro parecido a un Ford Sedan modelo 1936 había pasado en varias oportunidades por el sector. El Dr. Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, que era un modelo muy parecido al descrito por el testigo. La semana en que ocurrieron los hechos, Hodel se encontraba solo en la ciudad, pues su familia estaba de viaje. La tipografía de las cartas que recibió la prensa coincidía con la escritura del doctor. Finalmente, con todas estas pruebas, Steve Hodel se puso en contacto con su hermana, quien adelantaba un juicio por abuso íntimo en contra de su padre, y que durante sus visitas a la policía se había enterado de que el doctor era sospechoso en el caso de la Dalia Negra. Entonces Steve se comunicó con Brian Carr, el detective que se encargaba del caso, y quien le informó que la mayor parte de los documentos y pruebas de la investigación desaparecieron en la década de los 50, pero que aún así la policía había estado vigilando la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era el principal sospechoso en el caso. Steve Hodel escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas en 2003 a su padre hablar sobre desvivimientos de bebés y que sabía que la policía lo investigaba por el caso de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Hodel, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresaron, pues al hacerlo destaparían toda una serie de tratos sucios entre la policía, médicos y personalidades muy influyentes de la época que estaban relacionados con los desvivimientos ilegales de bebés. George Hodel se fue de los Estados Unidos en 1950 con destino a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con quien volvió a los Estados Unidos una década más tarde, país donde residió hasta mayo de 1999. Cuando falleció por insuficiencia cardíaca, sin volver a tocar nunca más el tema de la Dalia Negra. A la fecha, el caso sigue sin resolverse. ¿Ustedes qué piensan de lo que le pasó a Elizabeth? ¿Creen que el Dr. Hodel sí fue el responsable o piensan que pudo ser otra persona? Déjenme sus opiniones en los comentarios y yo los estaré leyendo. Les muestro el resultado final de este proyecto tejido. Les dejo mis redes para que me sigan y le den amor a mi trabajo. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Mariam y esto fue Tejiendo Historias. Hasta la próxima.